Hola, bienvenidos a un nuevo video de introducción al cálculo. Hoy vamos a trabajar con algunas cuestiones que tienen que ver con las ecuaciones. Vamos a comenzar dando algunas definiciones y ejemplos. Una expresión algebraica es una expresión en la que intervienen únicamente variables o letras y números relacionados a través de operaciones básicas, como pueden ser la suma, el producto, las potencias, raíces, entre otras. Por ejemplo, 5x menos 8a más un medio x cuadrado es una expresión algebraica cuyas variables son la letra x y la letra a. Acá tenemos otro ejemplo de otra expresión algebraica conformada por un cociente y una resta, cuyas variables son las letras x e y. Y en este otro caso tenemos otra resta de dos expresiones algebraicas conformadas por un cociente y una raíz de índice par, en donde la única variable es la letra x. Estas expresiones algebraicas tienen un dominio de definición o de validez, lo que hacen que la expresión tenga sentido matemático. ¿Qué significa esto? Hay cuentas, operaciones en matemáticas que no tienen sentido. Por ejemplo, una fracción cuyo denominador es cero, ¿sí? Entonces, si a mí me aparece una expresión algebraica donde hay una fracción, le tengo que pedir al denominador, si es que tiene alguna variable, que ese denominador no se haga cero, porque si se hace cero, esa expresión no tiene sentido matemático, ¿sí? Cuando uno está imponiendo esas condiciones, lo que está definiendo es el dominio de definición o de validez de la expresión algebraica. Por lo tanto, el dominio de definición o de validez de una expresión algebraica es el conjunto de todos los valores numéricos que puede tomar la variable o las variables, de forma tal que al ser reemplazada por ellos, la expresión algebraica adquiere un valor numérico o se convierte en una expresión que no pierda sentido matemático. Volvamos a los ejemplos. En este primer caso, esta expresión matemática o esta expresión algebraica, ¿sí?, tiene como dominio de definición todos los reales. Cualquiera sea el valor que le asigne a la variable o a la letra x, siempre voy a poder hacer las cuentas, y para cada valor de x voy a obtener un resultado numérico. En cambio, en este otro ejemplo, tenemos una fracción, por lo tanto, el denominador de esta fracción no podrá ser cero, ¿sí? El dominio de definición de esta expresión algebraica es el conjunto de todos los números reales, exceptuando el 4, dado que si x vale 4, esta fracción tendría denominador 0, con lo cual no tiene sentido matemático, ¿sí? Para cualquier otro valor distinto de 4, esta expresión algebraica me devuelve un número real y único. En cambio, este otro ejemplo, tenemos una raíz cuadrada de la expresión x más 5. Recordemos que las raíces cuadradas se las podemos calcular a números no negativos. Por lo tanto, el dominio de definición de esta expresión es el conjunto o el intervalo que va desde menos 5 inclusive hasta infinito. Dado que si x toma un valor menor a menos 5, esta raíz cuadrada resultaría sin sentido matemático para los números reales, dado que la raíz cuadrada de un número negativo no tiene sentido en el conjunto de los números reales. Para cualquier otro valor de este dominio de definición, al reemplazar a la x por algún valor mayor o igual a menos 5, obtendré un resultado numérico. Bien, una ecuación, entonces, es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, la cual es satisfecha por algunos valores de las variables involucradas en dichas expresiones, ¿sí? Lo cual serán llamados soluciones de la ecuación. Por ejemplo, esta expresión algebraica está igualada a 0, ¿sí? Tenemos una ecuación. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Lo primero que tenemos que chequear es el dominio de definición de estas expresiones algebraicas, ¿sí? En este caso, el dominio de definición serán todos los reales distintos de 4. Recordemos que la fracción no puede tener denominador 0, ¿sí? Y esta igualdad solo se verifica cuando x vale menos un medio. Acá tenemos otro ejemplo, en donde el dominio de definición en este caso serán todos los números reales, pero esta igualdad solo será verificada cuando x vale 1 o cuando x vale 4, ¿sí? En cambio, en este ejemplo tenemos una ecuación o una igualdad entre dos expresiones algebraicas cuyo dominio de definición son los números reales mayores o iguales que menos 5, o el intervalo cerrado en menos 5 infinito, pero esta igualdad no tiene solución, no hay ningún valor de la variable que verifique esta igualdad, porque si yo calculo la raíz cuadrada a números no negativos, el resultado no podrá ser nunca un número negativo,
Y por último, esta otra ecuación tiene como dominio de definición todos los reales. Sin embargo, esta igualdad se verifica cualquiera sea el valor de x, ¿sí? Las ecuaciones que se verifican para todo valor del dominio, es decir, para todos los números reales que conforman parte del dominio, reciben el nombre de identidades, ¿sí? También podemos decir que esta ecuación, x cuadrado menos 9 igual a x menos 3 por x más 3, es una identidad matemática. Bien, los valores numéricos que hacen efectiva la igualdad son las llamadas soluciones de la ecuación. Y el conjunto de todas las soluciones de una ecuación es el conjunto solución de dicha ecuación. Este conjunto puede tener un número finito, es decir, 1, 2, 3, 4, un número finito de soluciones, puede tener infinitas soluciones, o bien no tener ninguna solución. Vamos a los ejemplos anteriores. Dijimos que en el primer caso el dominio de definición eran los reales distintos de 4 y que esta igualdad se verificaba únicamente cuando x valía menos un medio. ¿Cómo vamos a simbolizar este conjunto solución? Vamos a llamar S al conjunto, ¿sí? Acuérdense que los conjuntos siempre van simbolizados con las llaves, y en el interior de las llaves pondremos los valores de las variables que verifican la igualdad. En este caso, este conjunto está formado por un único elemento que es el menos un medio. También podremos decir directamente que la solución es x igual a menos un medio, ¿sí? En el segundo caso dijimos que esta igualdad se verificaba para dos valores de la variable, ¿no? Cuando x valía 1, cuando x valía 4. Entonces, este conjunto solución, que lo vamos a llamar S, ponemos entre llaves los elementos del conjunto que verifican la igualdad. En este caso, el conjunto tiene dos elementos, ¿sí? O podemos decir que la solución es simplemente x igual a 1 o x igual a 4. En este caso, habíamos dicho que no existía ningún valor de la variable que haga que una raíz de un número no negativo dé como resultado menos 8. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución, ¿sí? Que en matemáticas se suele simbolizar como conjunto vacío, sin elementos en su interior, ¿sí? O sea, la S, que es el nombre del conjunto, las llaves y en su interior nada, o también se suele utilizar este símbolo para decir que el conjunto es vacío. También podemos responder simplemente que la ecuación no tiene solución. Y en el último ejemplo, que definimos que esta ecuación era una identidad, la solución es el conjunto de todos los números reales, ¿sí? Así que diremos que ese, o el conjunto solución, coincide con el conjunto de los números reales. Bien, ¿qué inquietud se nos puede presentar a esta altura? ¿Cómo sabemos cuáles son las soluciones de una ecuación? ¿Cómo saber cuántas soluciones tiene una ecuación? ¿Cómo saber si todas las soluciones que obtengo son todas o son algunas? Para dar respuesta a estas preguntas vamos a seguir estudiando a las ecuaciones, ¿sí? Y para ello tenemos que recurrir a una definición muy importante, que es la definición de equivalencia de ecuaciones o equivalencia de expresiones algebraicas. Dos expresiones algebraicas son equivalentes si tienen el mismo dominio de definición, y cuando a través de operaciones algebraicas puede pasarse de una expresión a la otra. O bien, ambas pueden llevar a una misma expresión en común, ¿sí? ¿Qué significa esto? A ver, por ejemplo, el ejemplo 4, mencionado anteriormente, en donde x cuadrado menos 9 era igual a x menos 3 por x más 3, es un ejemplo de equivalencia de expresiones algebraicas. Es decir, x cuadrado menos 9 equivale a x menos 3 por x más 3. Dado que si yo hago operaciones, por ejemplo, en este segundo miembro de la igualdad, aplico propiedad distributiva, llego al primer miembro de la igualdad. Entonces, observamos que las dos expresiones algebraicas se relacionan entre sí mediante la igualdad. Todo número real que sea solución de la ecuación significa que satisface la igualdad planteada. Es decir, que dichas expresiones arrojan resultados idénticos para cualquier número real en este caso, ¿no? Y esto hace referencia a que justamente estas dos expresiones algebraicas son equivalentes. Nosotros, por abuso de notación, solemos decir que son iguales, ¿sí? Bien, veamos otro ejemplo. Supónganse que tengo la expresión algebraica que vamos a llamar A, que es este cociente, y la expresión algebraica que vamos a llamar B, que es esta otra expresión, ¿sí?
Fíjense que la expresión algebraica A, como tiene un cociente, como dominio de definición, tiene a todos los reales exceptuando al 1. Recuerden que el denominador no puede ser 0. En cambio, la expresión B tiene como dominio de definición a todos los reales. En este caso, A y B no tienen el mismo dominio de definición. Sin embargo, el numerador de la expresión A se puede descomponer como el producto de x menos 1 por x más 1. Y podemos simplificar el factor x menos 1 del numerador con el factor x menos 1 del denominador. Esto lo podemos hacer en el dominio de definición de A, es decir, siempre que x no sea 1. Si x no sea 1, esta igualdad es equivalente a esta, o esta expresión, mejor dicho, es equivalente a esta. Si simplificamos, esta expresión me da x más 1, que es la expresión B. Por lo tanto, podemos decir que A y B son equivalentes siempre y cuando x no valga 1, porque recuerden que A estaba definido para todos los reales distintos de 1. Si pretendemos que sean equivalentes, tienen que tener el mismo dominio de definición. ¿Sí? Bien, vamos a ver cuáles son esas operaciones que generan expresiones algebraicas equivalentes. Podemos sumar o restar ambos miembros de una igualdad de una misma expresión. Podemos multiplicar o dividir ambos miembros de una igualdad por una expresión distinta de 0. Podemos elevar ambos miembros de una igualdad a una potencia impar. En el caso de que quiero elevar a una potencia par, me tengo que asegurar que ambos miembros de la igualdad sean no negativos, ¿sí? Porque podemos caer en un error, ¿no? Podemos tener una igualdad falsa, como puede ser 3 igual a menos 3, y sin embargo, cuando elevo al cuadrado, obtengo una igualdad verdadera, que sería 9 igual a 9. Entonces, elevar al cuadrado hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, al cuadrado o a cualquier potencia par, le vamos a pedir a las expresiones a las que quiero elevar que sean no negativas para evitar caer en resultados erróneos. Lo mismo con las raíces, ¿sí? Si yo quiero aplicar raíz de índice impar, se lo puedo aplicar a ambos miembros de una igualdad, sea cual sea la expresión. En cambio, si quiero aplicar raíces de índice par, tengo que asegurarme, para que tenga sentido matemático, que ambas expresiones no sean negativas, ¿sí? Y por último vamos a poder aplicar todos los axiomas algebraicos, las operaciones, las propiedades que hemos estudiado hasta el momento. Vamos con algunos ejemplos. Vamos a resolver en este caso puntual solo ecuaciones lineales, dado que en esta parte del estudio de las ecuaciones nos vamos a enfocar con las ecuaciones lineales y las cuadráticas. Así que estos ejemplos que vamos a citar se van a referir únicamente a ecuaciones lineales. Supónganse que tenemos esta ecuación, ¿sí? El dominio de definición obviamente es el conjunto de todos los números reales, dado que no hay ni cocientes ni raíces de índice par. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de obtener otra igualdad equivalente a la que me dieron, aplicando todas estas operaciones que hemos dicho que me generan expresiones equivalentes. Por lo tanto, puedo aplicar la propiedad distributiva, que era uno de los axiomas algebraicos del conjunto de los números reales. Bien, aplico distributiva, en este caso voy a distribuir el 5 en este paréntesis y el menos 2 en este otro. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar, ¿sí? Los términos semejantes. Es decir, que 2x al sumarse con 5x me va a dar 7, menos 5 al sumarse con menos 7 me va a dar menos 12, y menos 2 al sumarse con menos 2 me va a dar menos 4. Lo que voy a hacer ahora es sumar ambos miembros de la igualdad, la expresión algebraica 2x. Eso es viable y me genera una igualdad equivalente a la anterior, que es equivalente a la anterior y que es equivalente a la que me dio, ¿sí? Entonces voy a sumar 2x a ambos miembros de la igualdad. Al sumar 2x a ambos miembros de la igualdad, hago las cuentitas, ¿no? 7x más 2x me va a dar 9x, y menos 2x más 2x me va a dar 0, son opuestos, se van a cancelar, así que me va a quedar menos 4. Por último, voy a sumar 12 a ambos miembros de la igualdad, y nuevamente voy a sumar los términos semejantes, ¿no? Menos 12 más 12 me va a dar 0, y menos 4 más 12 me va a dar 8. Y en el último pasito, para poder dejar la x sola, poder despejar la variable, que en este caso es la x, voy a dividir ambos miembros por 9 o multiplicar por un noveno. Dado que ni 9 ni un noveno son 0, esto me va a generar una igualdad equivalente a la anterior, que es equivalente a todas estas que fuimos pasando, aplicando las distintas propiedades algebraicas. Entonces, en este caso, divido por 9 o multiplico por un noveno ambos miembros,
9 por un noveno me da 1, 1 es el neutro del producto, podemos no escribirlo, por lo tanto llegamos a que x vale 8 novenos. ¿Qué significa esto? X igual a 8 novenos es equivalente a esta expresión, que es equivalente a esta, que es equivalente a esta, que es equivalente a todas las anteriores, que es equivalente al enunciado que me dieron. Si son equivalentes, representan la misma expresión. Por lo tanto, esta ecuación que me dieron representa lo mismo que esta otra. En esta otra se evidencia que la variable vale 8 novenos, es decir, que esta igualdad se va a verificar únicamente cuando x valga 8 novenos. Por lo tanto, hemos encontrado el conjunto solución de esta ecuación. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Supónganse que ahora me dan esta igualdad o esta ecuación. El dominio de definición, obviamente, es el conjunto de los números reales, y voy a arrancar aplicando la propiedad distributiva, ¿sí? Aplico la propiedad distributiva, 5 por x más 2 y 2 por x más 5. Ahora lo que voy a hacer es operar, voy a sumar los términos semejantes, ¿sí? 5 menos 3x me da 2x, 10 no tiene con quién sumarse, y acá 2x más 10 me queda como está. Fíjense que ya me quedó una igualdad de dos expresiones exactamente iguales. 2x más 10 es igual a 2x más 10. Pero supongan que no me doy cuenta y sigo con el proceso de obtener otra igualdad equivalente a las anteriores, pero más simple. Entonces vamos a tratar de ir despejando las variables. Vamos a agrupar las x, ¿sí? Vamos a restar 2x a ambos miembros de la igualdad para que 2x que está de un miembro de la igualdad aparezca en el otro, ¿sí? Cuando hacemos esto, se me cancelan las x, y me queda 10 igual a 10. Y si restara 10 en ambos miembros, me quedaría 0 igual a 0. Ahora, ¿qué significa esta igualdad que no tiene la x? Porque en el proceso de generar expresiones equivalentes, la x desapareció, ¿sí? Recuerden que esta igualdad es equivalente a todas las anteriores, es decir, que esta igualdad es equivalente al enunciado que me dieron. ¿Y qué significa que 10 igual a 10 sea equivalente a la ecuación original? Significa que esta igualdad es verdadera, es una identidad matemática, o sea, no necesita de ningún valor de x en particular para que se verifique. Sea cual sea el valor que tome la x, esta igualdad siempre se va a cumplir porque 10 obviamente siempre es igual a 10, ¿sí? Recuerden que las identidades matemáticas se verifican para todos los números reales del dominio. Y 10 es igual a 10 independientemente de lo que valga la x. Como el dominio de definición de esta ecuación es todos los reales y esta ecuación es equivalente a esta igualdad se verifica para todo número real. Por lo tanto, esta también, ¿sí? Entonces podemos decir que esta ecuación que me dieron es equivalente a decir que es una identidad. ¿Por qué? Porque se verifica para todos los números reales, ¿sí? Esta ecuación tiene como solución infinitas soluciones, infinitos números reales que la verifican. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación es el conjunto R, ¿sí? Recuerden que este tipo de igualdades reciben el nombre de identidades matemáticas, es decir, esta expresión algebraica es equivalente a esta otra expresión algebraica. Es decir, esta expresión algebraica arroja resultados idénticos a esta otra. Por lo tanto, esta identidad se verifica para todos los números reales. Bien, vamos con otro ejemplito. Nuevamente el dominio de definición es el conjunto de todos los números reales. Aplicaré propiedad distributiva. Agruparé los términos semejantes. Resto x a ambos miembros de la igualdad. Sumo los términos semejantes, pero en este caso me queda menos 8 igual a 14. ¿Y qué significa esto? Significa que es un absurdo, obviamente, menos 8 no es igual a 14, ¿sí? Para ningún valor de la variable x, por más que quiera darle valores a x, la x desapareció, y me quedó esta igualdad que es falsa. Y esta igualdad que es falsa es equivalente a todas las anteriores, por lo tanto, si esta igualdad es un absurdo, la igualdad que me dieron originalmente también es un absurdo. ¿Y qué significa que sea un absurdo? Que no va a existir ningún valor de x que la haga verdadera, porque sea cual sea el valor que yo le dé a la x, voy a obtener expresiones de este estilo que no son ciertas. Por lo tanto, podemos decir
que esta ecuación no tiene solución, ¿sí? O también podemos decir que el conjunto solución es un conjunto vacío. ¿Estamos? Bueno, espero que les haya dado un empujoncito con el tema de las ecuaciones. En este caso los ejemplos fueron solo de ecuaciones lineales, pero ustedes ya van a estar en condiciones de poder seguir avanzando con el estudio de las ecuaciones no solo lineales, sino también cuadráticas. Nos vemos en el próximo video.